Bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente. Con ustedes, Gabriela González, Cintia Cabrejos, Alfredo Valencia y quien les habla, Martín Arévalo. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radialmente. Ya estamos en el capítulo número 11. Vamos a hablar ahora sobre alcohol, sobre el uso, abuso y algunos datos importantes y mitos sobre el uso de alcohol. Sí, bueno, creo que es importante que tengamos una idea de qué pasa con nuestro cuerpo cuando ingerimos alcohol. Creo que lo más importante de que conversemos al respecto tiene que ver con que tengamos suficiente información de qué cosa estamos haciendo con nosotros mismos cuando usamos alcohol. Uh-huh. De alguna manera, cada quien tiene la libertad de decidir si va a tomar alcohol o si va a ingerir cualquier otra sustancia, pero el saber qué es lo que pasa, creemos que no es la primera prioridad cuando uno está tomando un trago, en principio. Entonces, yo creo que hay algunos datos que son importantes al respecto, porque si no, nos hacemos daño sin conciencia de ello a veces, o simplemente no sabemos qué está pasando con nosotros. Es importante, por ejemplo, decir que el alcohol, después de ser ingerido, se absorbe parcialmente por el estómago y luego se absorbe por el intestino. Eso quiere decir que cuando nosotros tomamos alcohol, vamos a absorberlo en dos tiempos. Hay esta idea de que uno no se va a emborrachar si es que ha comido mucho o que se ha comido bien. Y eso no es cierto. Lo que va a pasar es simplemente que uno se va a emborrachar más lento, pero se va a emborrachar igual. Y en la misma proporción de acuerdo a la cantidad de alcohol que tome. Entonces ya tenemos el primer mito. Sí. Entonces, este mito de que cuando uno ha comido bien no se va a emborrachar no es real, ¿no? Básicamente lo que está haciendo es disminuir la velocidad con la que uno se intoxica, pero si uno toma la misma cantidad de alcohol con o sin comida, la resaca va a ser igualita el siguiente día. Por lo menos eso. Y claro, tiene que ver con la sensación subjetiva de que se prolonga un poco el estado de embriaguez, ¿no? O que uno tiene más control. En que en teoría estás haciendo o poniendo un freno para que no llegue eso, pero en verdad no funciona así. Si a misma cantidad ingerida de alcohol en el mismo tiempo, la intoxicación es la misma, ¿no? Uh-huh. Es decir, el efecto es el mismo. Empezamos porque si es que una parte del alcohol se absorbe por el estómago, apenas llegue al estómago va a pasar al torrente sanguíneo, prácticamente. Estamos hablando de el alcohol toca la pared del estómago y pasa directamente a sangre. Pero eso ocurre con 20% de la ingesta. El resto se va a absorber a nivel de intestino delgado, o sea, más allá. Uh-huh. Si tenemos el estómago lleno, obviamente va a demorarse más en tocar las paredes del estómago. Y, por defecto, se va a demorar más en llegar a sangre. Pero de que va a llegar, de todas maneras llega, ¿no? Después de eso, el alcohol es metabolizado por el hígado y también tenemos que entender que a mayor cantidad de comida, el metabolismo va a ser más lento. Entonces, sí, lo que va a pasar es que cuando uno ha comido más, probablemente se demore, y dependiendo del tipo de comida que comas, si es más ingesta de grasas, por ejemplo, se va a demorar un poco más en metabolizar el alcohol. Y eso... Ahí quiero agregar algo, Cintia, porque el público que nos escucha no siempre sabe sobre estos términos. Correcto. Cuando nos referimos a metabolismo, es cuando uno consume cualquier cosa, o sea, no necesariamente alcohol, sino cualquier alimento, no es que el alimento tal y como se ha consumido va a ir a la sangre. Hay algunas cosas que se botan tal y cual han sido ingeridas, uh-huh. Pero generalmente pasa por un proceso de cambio de la sustancia para que sea más fácil para el cuerpo eliminarla. Entonces, aprovecharla, ¿no? O aprovecharla, sí, efectivamente, sí. Entonces, hay desde la sustancia inicial que se ha ingerido, hay sustancias intermedias que están rondando por el cuerpo hasta la sustancia final que se va a eliminar. Y obviamente entre estas sustancias intermedias, ciertos procesos, se va a producir pues energía, se va a almacenar de acuerdo a los componentes como
carbohidratos, como glucosa, como grasa. Entonces, con el alcohol pasa de que, como cualquier sustancia, ingresa a la sangre y hay un paso por el hígado. Ujú. Que el hígado es el lugar principal donde ocurren todos estos cambios. Entonces, en el hígado, este alcohol va a ser transformado a su vez a algunas otras sustancias, ¿no? De acuerdo. Metabolizado. Exacto. Metabolizado, sí. A eso me refiero exactamente cuando hablo de metabolizar. Le agradezco a Martín la aclaración, creo que es importante. Entonces, si es que consideramos que no solamente hay el paso de los alimentos y de todas las sustancias que ingerimos, incluyendo los medicamentos, por ejemplo, o alguna otra droga, por el estómago, sino que además hacen fila, porque no pueden pasar todos juntos, evidentemente. Entonces, va a haber una capacidad máxima de procesar, metabolizar, como estábamos diciendo, del alcohol en el hígado. Y si tomamos más allá de la cantidad de que el hígado puede metabolizar en el mismo tiempo, obviamente no es que el alcohol vaya a salir por otro lado, sino que básicamente se va a quedar allí esperando poder pasar por esa línea de proceso, que es el metabolismo. Y ese es otro mito, por ejemplo, lo de sudar el alcohol. Exacto. El alcohol no se suda. Si uno huele alcohol es porque tiene un aliento terrible. No, porque puedes estar eliminando por la piel los residuos, o sea, el metabolismo final de alguna... Otra sustancia, de otras claro. sustancias O de derivadas. los mismos azúcares del alcohol, porque la mayoría de alcoholes vienen acompañados por otras sustancias que la mayoría tienen azúcar, por ejemplo la cerveza, ¿no? Y cantidades ingentes de azúcar. Entonces, es importante que nos demos cuenta que no es que podamos hacer algo para que todo el alcohol que tomemos salga por algún otro lado antes de que digamos, el hígado tenga tiempo de digerirlo o de metabolizarlo, mejor dicho. No va a pasar eso. Simplemente el alcohol va a terminar pasando por el hígado y eso supone una cuestión especialmente complicada cuando hablamos de una intoxicación por alcohol, por ejemplo. Es decir, ¿no? como mensaje final de esta parte, es... Yo pensé que ya nos estaba votando. Todos esos tips que escuchan para que, entre comillas, no se embriaguen, son falsos. Al final, todo el alcohol que va a ser tomado, en algún momento va a llegar a la sangre. Quizás lo que va a variar es el tiempo en el que va a llegar a la sangre, pero finalmente todo va a llegar. Así que encontrarán, ya sea por medio de amigos, familiares o internet, maneras en que disminuyan el efecto del alcohol, pero son falsas, como le estamos comentando. Excepto una, dicho sea de paso. Si hay una forma de detener el paso del alcohol hacia la sangre, todo el mundo debe estar escuchando atento. Y es básicamente lo que suele ocurrir cuando nos sentimos así de mal, y es vomitar. Cuando uno vomita el alcohol, obviamente ya no va a pasar porque salió evidentemente por la boca de regreso. Obviamente, es un mecanismo de defensa, ¿no? Antes de que sea absorbido. Exacto. ¿Ya? Entonces, ahí el tema es que si sacamos la sustancia de nuestro cuerpo, evidentemente ya no va a ser metabolizada y ya no va a dar los efectos que normalmente da el alcohol, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué efectos tiene el alcohol sobre nuestro cuerpo? Porque obviamente hay algunos efectos que podemos sentir cuando lo tomamos, quienes hemos tomado alcohol. Tú no, Alfredo, ya. Pero hay efectos que ocurren y de los que no somos conscientes a veces porque simplemente no somos capaces de sentir todos los órganos de nuestro cuerpo funcionando, ¿no? Entonces sí, si es que uno vomita, lo más probable es que se ahorre un nivel de intoxicación mayor. Y eso, como dice Martín, únicamente si es que el alcohol todavía no ha sido metabolizado, no ha pasado a sangre. Y eso es importante porque el 80% del alcohol se metaboliza o atraviesa hacia sangre en el intestino, cosa que si botamos el alcohol cuando está en el estómago, lo máximo que se puede haber absorbido es 20%. Y por eso es que uno suele recuperarse bastante después de esa parte terrible de la borrachera que es el vómito. Pero en ninguna otra manera, no hay ninguna otra forma y tampoco estoy promoviendo que la gente vaya por la vida vomitando lo que ha ingerido. Porque posiblemente
amigo, amiga, adolescente, adulto, después de una hora de haber tomado alcohol, se puede vomitar todo lo que quieras, pero igual el efecto va a ser el mismo. Sí, ya debe estar muy absorbido. poco lo que vamos a poder O ya haber sacar pasado al adentro. intestino. Sí. A menos que tengamos la más grande digestión del mundo, pero no es lo regular. Hay gente que piensa que comiendo grasas, que piensa que comiendo o tomando más líquido, o bueno, Sí, ¿verdad? y en verdad la sensación puede cambiar porque la metabolización es mucho más lenta, probablemente. Pero el problema es que también va a permanecer en nuestro cuerpo el alcohol mucho más tiempo. Ujú. Y la sensación de malestar también nos va a acompañar mucho más tiempo. Porque- Hay un, no sé si es excepción, pero hay un cambio que es posiblemente por el que muchas personas preguntan, no puedo tomar alcohol porque estoy tomando determinada medicina. Es por lo que se llama el efecto antabuse, ¿no? Que ocurre que en este cambio que les mencionábamos, desde la sustancia original, que es el alcohol, hasta los estadios intermedios, generalmente para que pasen a esos estados intermedios, intervienen otras sustancias. Lo que pasa es que si esa sustancia está bien, como en cualquier organismo, entonces el alcohol se va a transformar en estas sustancias Sucedáneos intermedias. Ocurre que en algunas personas que tienen algunos cambios genéticos o formas, esta sustancia que hace el cambio no funciona adecuadamente. Entonces se queda el alcohol en una forma que posteriormente debería ser a su vez transformada. Entonces esta forma, que generalmente no debería estar mucho tiempo, se queda en el cuerpo y produce una sensación muy desagradable, ¿no? Produce bochornos. Entonces, eso, el medicamento que ahorita me acuerdo que produce este efecto es el metronidazol. Pero también en ocasiones se utiliza un medicamento similar para personas con problemas con el consumo de alcohol, ¿no? Me refiero básicamente al disulfiram, que lo que hace es evitar el paso a la sustancia ya que se va a eliminar, y lo que se comienza a concentrar es esta sustancia que es si no me equivoco, son aldehídos, y que son lo que va a producir esa sensación tan desagradable. Y lo que les decía era, hay personas que principalmente se observa en población asiática. En población asiática japonesa principalmente, Sobre todo, sí. en que tienen algunos cambios en el gen que expresa esta sustancia, y que va a hacer que no cambie tan fácilmente el alcohol y se produzca este efecto tan desagradable, y por lo tanto al final no vayan o eviten tomar el alcohol. Es evidente, ¿no? Yo creo que eso nos da pie al siguiente punto, que son los efectos físicos en las personas, en los japoneses, en algunas otras personas de origen asiático. Sí. Es típico encontrarlos después de haber tomado muy poco, enrojecidos, con una sensación de bochorno, de calor, porque justamente lo que explicaba Martín, ¿no? La enzima que tiene que degradar el alcohol no funciona, o funciona muy poco. Alfredo se acaba de despertar. Gracias. Está bien que en algún momento del programa te despiertas, es importante. Quiere decir que no somos tan aburridos. Ahora, dicho en cristiano un poco, la idea de alguno de estos medicamentos como el disulfiram es hacer que un poco las personas que toman demasiado alcohol desistan de tomarlo por la molestia tan grande que produce. Y también aquí va este otro mito, y es que no se pueden tomar medicamentos con alcohol. Hasta cierto punto es cierto, primero porque hay algunos de estos medicamentos que, como Martín explicaba, pueden causar estos efectos tan desagradables, y también porque muchos de los medicamentos, la gran mayoría, diría yo, que se utilizan para diferentes tipos de enfermedades, se metabolizan, al igual que el alcohol, por el hígado. Entonces, si tomamos alcohol... Incluso para ser efectivos necesitan un primer paso hepático. Exacto. Entonces, si estamos cargando nuestro hígado con alcohol, va a haber una competencia entre el medicamento que estamos tomando y el alcohol. Y competencia me refiero a
llegar al punto de metabolización y Y a utilizar... ver quién pasa primero. Exacto, entonces eso es el tema. El tema es que en muchos casos el medicamento no va a funcionar como debería cuando se mezcla con el alcohol. O ante el consumo tan prolongado de alcohol también se puede producir una inducción de ciertas enzimas, ¿no? Con inducción es como que ustedes le pusieran multiplicado por 3 la velocidad a la que funciona el hígado, pero para todas las sustancias. Es decir, si ustedes toman una medicina, esa medicina se va a eliminar rápido y por lo tanto el efecto de la medicina va a pasar. Entonces, el efecto que debería lograr, el efecto terapéutico, se va a ir y van a gastar una medicina que posiblemente les podría generar beneficios, pero que no lo va a hacer principalmente porque el hígado la limpia más rápido de lo que debe del cuerpo. Así es. Bueno, y ahí justo tomando eso en cuenta para el siguiente mito, ¿se han escuchado eso de borracho que toma miel, pobre de él? Sí. Es justamente por lo que acaba de explicar Cintia y lo que está diciendo Martín, es decir, hacen competencia, ¿no? En algún momento el hígado tiene que decidir si la glucosa o el alcohol, ¿no? Y en esa competencia termina dándole más trabajo al hígado y obviamente demorando mucho más el que podamos deshacernos de los efectos del alcohol. Entonces, sí, pues es cierto, ese es un mito real. Ahora, hay algunos medicamentos que no pasan por el hígado, que se metabolizan, por ejemplo, en el otro lugar donde el cuerpo suele hacer estos procesos, que es el riñón. Y en ese caso, por ejemplo, hay algunos medicamentos contados con los dedos que podrían tomarse con alcohol sin problemas, pero no son la mayoría y obviamente la mejor idea es no mezclarlos. No tomar alcohol cuando está uno en tratamiento. Exacto. Un poco para... los efectos físicos, exacto, ¿no? Un poco para ir a los efectos físicos de lo que ya estamos hablando. Yo creo que es importante que todos tengamos claro que hay una cantidad descomunal de órganos en el cuerpo que se ven afectados por el alcohol en el corto plazo. O sea, estamos hablando de que en el largo plazo pueden haber muchos efectos desagradables, podemos hablar de personas que tienen problemas con el alcohol, que toman por muchos años y que luego tienen consecuencias en eso. Pero en el corto plazo, en el uso directo del alcohol y en las horas inmediatas, hay efectos en el cuerpo que son importantes. Hay efectos, por ejemplo, en el hígado, en el estómago, que hablábamos que era los lugares por donde pasa el alcohol, en el corazón, ¿no? En el riñón, en la vejiga y también en nuestros órganos sexuales hay algunos efectos que aquí se los van a contar el doctor Arévalo y el doctor Valencia, que los deben tener más claros, ¿no? E incluso hay efectos directos en las siguientes horas sobre nuestra apariencia física, por decirlo de alguna manera, porque tiene efectos también sobre la piel, sobre la coagulación, sobre la cantidad de sangre y cómo se bombea. Entonces, tenemos que tener claro que la frecuencia cardíaca aumenta cuando uno toma alcohol. Y si bien en pocas cantidades es recomendable de alguna manera, algunas personas, algunos eso estudios... está en cuestión todavía, sí, porque todavía han salido estudios en contra. Todavía está en cuestionamiento. Pero digamos que no es malo aumentar la frecuencia cardíaca de vez en cuando. Yo creo que sería una mejor idea si fuese haciendo ejercicio, por ejemplo, pero es un efecto que tiene el alcohol necesariamente sobre nuestro corazón. Efectos sobre el estómago, que es obviamente hay un aumento de la cantidad de ácido que hay en el estómago, por ejemplo. Por lo cual puede haber más lesión. Exacto, puede haber más las paredes gastritis. gástricas, O sea, ¿no? si uno tiene un malestar estomacal y toma alcohol, de todas maneras ese malestar va a empeorar. Ya si uno tiene gastritis o una úlcera, digamos que no es una buena idea tomar alcohol, porque eso va a empeorar las condiciones de las paredes estomacales. ¿Qué más? Bueno, hay efectos sobre el riñón y sobre la vejiga. Creo que más de uno sabe... En general, el tomar alcohol hace que hígado, riñones, estómago trabajen mucho más de lo habitual, ¿no? Uh-huh, exacto. Y luego el que esté el alcohol circulando en sangre, pues tiene efectos también sobre nuestro corazón, sobre nuestro cerebro, sobre el páncreas, sobre la vejiga, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ya creo que más de uno tiene claro que cuando toma un poco más de alcohol
o alcohol en general va a pasar por el baño más seguido. Tal vez los efectos que no debemos olvidar son aquellos que tienen que ver con el cerebro. Hay una serie de cambios que son importantes y que nos ponen en muchos sentidos vulnerables, ¿no? Hay desinhibición, hay Una primera fase, ¿no? Exacto, una primera fase de la ingesta de alcohol, porque obviamente la fase final es la pérdida de la conciencia. Claro, a ver, esto es un poco contradictorio explicado así de primeras, pero lo que hace el alcohol en general es deprimir, es decir, disminuir las funciones. Y la desinhibición viene porque la primera fase en nuestro cerebro tiene que ver con que se disminuye la función de la corteza frontal, ¿no? Entonces hay menos trabajo en la inhibición, en el control de lo que uno hace, porque está más deprimido. Hay una disminución en nuestra capacidad de juicio, por ejemplo. Pero, digamos, hay cierta preservación de la conciencia. Exacto. O sea, uno está con algún grado de alcohol en sangre, pero sabe lo que está haciendo. Es por eso que a la persona que toma alcohol para tomar valor, como se conoce, es en este momento en el que, entre comillas, toma valor, porque se desinhibe. Entonces, si lo quieren tomar como un tratamiento, es una muy mala decisión, porque finalmente quien es como es va a ser... O sea, el alcohol solamente maquilla una situación, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y hay cosas que probablemente no haría, que en esas condiciones sí haría. Uno sería, pues, un lance, obviamente, pero por otro lado también a lo mejor diría cosas que, estando bien, preferiría no decir, ¿no? O llevar a cabo algunos acercamientos que a lo mejor si estuviera completamente sobrio no haría. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es el costo-beneficio de eso? ¿No? En fin, eso se los dejamos a su propio juicio, pero por favor que no sea el juicio que tienen cuando han tomado alcohol. Efectivamente, es la peor decisión, decidir algo, aunque también es difícil, ¿no? Porque ya hay una toma a veces de la conciencia en el momento del consumo de alcohol, ¿no? Claro, mientras va progresando los grados, el nivel de alcohol en sangre, ¿no? Uh-huh. Inicialmente hay esta primera desinhibición, pero luego comienza a deprimir algunos otros centros, ¿no? Exacto. Los del movimiento, los del equilibrio. Realmente nos cuesta mantenernos de pie. Nuestros movimientos se vuelven más lentos, aunque no querramos. Nuestros reflejos disminuyen. Por eso nunca es una buena idea manejar el auto habiendo tomado. Ni habiendo tomado poco, ¿no? Porque uh-huh. Igual hay algún nivel de enlentecimiento psicomotor que de todas maneras imposibilita. Por más que legalmente en Perú esté permitido hasta cierto grado de alcohol, 0. Hay países que es tolerancia cero, tolerancia ¿no? Es cero. decir, exacto. En la misma Sudamérica hay países donde no se acepta absolutamente nada de alcohol en sangre cuando uno va a conducir o va a utilizar exacto. una maquinaria. Y el tema allí es que tampoco nos estamos dando cuenta de los daños que podemos producir, no solamente los que no podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos claro cuáles son los efectos. Los hemos conversado aquí un poco para hacer un recuento y para que sea el pie, para que probablemente el próximo tema que toquemos tenga que ver más bien con los problemas y las patologías que implica el consumo de alcohol de manera exagerada, de manera aguda o de manera crónica. Un poco por no dejar el tema atrás, porque sí, estamos viendo la etapa del procesamiento del alcohol, uh-huh. de la toma, ¿no? No hemos hablado nada de los temas sociales referentes al alcohol. Creo que eso tenemos que hacerlo en algún otro momento, igual cuando hablemos de dependencia, de abuso. Uh-huh. Pero sí, algo que es importante es rescatar lo que decía Martín hace unos minutos respecto a el trabajo que se da del hígado y cómo podemos generar cierto aumento en ese nivel de trabajo, vamos a decir. Es decir, está medido y los hombres tienen un poco más de facilidad para metabolizar el alcohol, pero son unos gramos más que las mujeres. Ahora, ¿quién estamos toma hablando de promedios. Evidentemente. Estamos hablando de promedios y el porque... promedio tiene que ver con la talla, con el peso, exacto. con la raza,
Con lo cual, no les sorprenda que encuentren en el camino los caballeros algunas mujeres que metabolicen mejor que ellos y también probablemente hombres que metabolicen muy, muy lentamente el alcohol. Entonces, no asumamos los promedios nunca porque no nos ayuda. No somos, bueno, pero a lo que iba yo no es somos decir, estadísticas. El promedio tiene que ver con que los varones suelen tener Sí. un metabolismo un poco mejor del alcohol que las mujeres. Es cierto. Y por otro lado, lo que decía Martín, es decir, cuando uno utiliza un alcohol de forma regular, obliga al hígado a trabajar con mayor rapidez y tanto que ese promedio puede subir. Estamos hablando de que se puede metabolizar, a ver si corríjanme, ¿eh? Sí. El promedio es entre 8 y 10 y uno puede subir hasta 2 o 4 gramos más de metabolización de alcohol. Correcto. Cuando se usa de forma habitual, Sí. ¿no? Sí, porque Eso se por hace- un lado. Y por otro lado, a nivel de los efectos en el cerebro, no es que cuando uno aprende a tomar, como eso es otro mito, que no es que aprendas a tomar, sino que es que estás generando Tolerancia. cierta tolerancia. Ujú. Y bueno, seguramente eso lo trataremos después, pero a lo que voy ahora es que uno aprende a maquillar, a manejar los efectos del alcohol, no porque ya no le esté sucediendo, sino porque uno sabe contrarrestarlos. El alcohol sigue teniendo el mismo efecto sobre el cuerpo, sobre el cerebro, sobre los órganos. El problema sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que nosotros sabemos manejar la respuesta, o mejor dicho, podemos tener una respuesta frente a eso que, Porque ya la esperamos, que además, ¿no? atenúa, que Claro. maquilla, que disimula el efecto, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tenemos que hablar de la parte más complicada, tratando de no ser tan aguafiestas. Aguafiestas. Me preocupa que cada vez que hables de alcohol, la palabra que venga a tu boca sea invitación en lugar de... No, es una broma. Aquí todos somos muy mesurados y concienzudos en el uso de alcohol. Bueno, Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Esperamos cualquier consulta de parte de ustedes, gustosos en responderles. Y gracias por los saludos, también como por las críticas que son Que tomadas recibimos. muy Sí. en cuenta. sí, porque Sí. siempre Ahora, nos tomamos si como ustedes nos constructivas. logran ver, yo creo que sí deberían pedir una consulta. Sí, yo también creo, porque tendremos que escucharnos nada más. Yo ya he dicho que voy a venir bien vestida cuando me vean. Bueno, entonces nos vamos. Chao, Nos chao. estamos viendo. Chao, chao. Chao.